Bueno, hola grupo, ¿cómo les va? Disculpen, hoy, anteúltima clase de antropología, vamos a tratar de aclarar los textos que estaban planificados para la clase de hoy por este medio, por un video, porque bueno, tengo ahí una dificultad familiar, mi hijo enfermo, tengo que ir con él al médico, así que bueno, vamos a realizar un recorrido, un repasito de los textos de antropología que estaban planificados para esta semana, para además acompañar en la elaboración del parcial que tienen que entregar el viernes. Por supuesto, por cualquier duda estoy disponible en clases de consulta. Recuerden que mañana miércoles estoy en clases de consulta desde las 8:30 hasta las 10 de la mañana. Si llegara a ocurrir algo con mi hijo, que me tengo que volver a quedar en mi casa o lo que sea, por supuesto que les voy a avisar. Y además, el día jueves, pasado mañana, voy a estar en consulta desde las 9:30 de la mañana, y en lugar de estar hasta las 13 horas, como estoy todos los jueves, voy a estar hasta las 14 horas, hasta las 2 de la tarde. Entonces, si hay chicas que necesitan alguna consulta y que entran a cursar a las 2 de la tarde, pueden por ahí venir un ratito antes de empezar a cursar, a conversar conmigo, si es que lo necesitan, ya que el día viernes se entrega el segundo parcial de antropología. La idea de la clase de esta semana era trabajar en base a dos textos. Por un lado, el texto que vamos a abordar en este primer videíto, que es un texto que es interesante porque está elaborado por el propio Ministerio de Educación. Nosotras venimos trabajando desde inicios del cuatrimestre con una mirada, si se quiere, crítica en torno a el papel que el Estado argentino ha jugado en torno a la relación con los pueblos originarios, ya desde la unidad 1, por ejemplo, cuando trabajábamos, o en la unidad 2, mejor dicho, cuando trabajábamos con el texto de Walter del Río y todo su equipo de investigación. Hablábamos de cómo el Estado argentino, sobre todo en su etapa fundacional, en lo que estudiamos en historia como la generación del 80, ¿no? Eh, ha ocupado o ha ejercido lo que denominábamos un genocidio hacia los pueblos originarios, y que ese genocidio debe ser resignificado en la actualidad, debe ser repensado en la actualidad, también para repensar y para problematizar cuál es el rol que debería tener el Estado en torno a la relación con los pueblos originarios, al reconocimiento de ese genocidio cometido y a la reparación de alguna manera de ese daño en las políticas públicas. Aquí vamos a hablar de la educación intercultural específicamente, y vamos a ver cómo de alguna manera en documentos como el que tienen que leer para la clase de hoy, el Estado, por lo menos desde lo normativo, desde los textos escritos, después otro tema es ver qué pasa en la práctica con estas cuestiones, reconoce de alguna manera no solamente la presencia de los pueblos originarios en la actualidad, sino también los derechos sociales, educativos, culturales, políticos de estos pueblos. Ustedes tienen como material para leer un documento del Ministerio de Educación que se llama Recomendaciones, algo así, no recuerdo el título completo, pero son recomendaciones para la educación intercultural bilingüe. Vamos a ir compartiendo la presentación que yo tenía pensado compartir hoy en la clase con ustedes. Es una continuidad de la presentación que estábamos trabajando la semana pasada, donde trabajamos la cuestión de la interculturalidad, si se quiere, en términos teóricos, y donde veíamos cómo en esta materia, cuando hablemos de interculturalidad, nos vamos a posicionar en lo que llamábamos una interculturalidad crítica, ¿sí? Que de alguna manera tomaba aportes, ¿se acuerdan la clase pasada con el texto de Raúl Díaz y Alejandra Rodríguez de Anca? Decíamos, bueno, cuando hablemos de interculturalidad aquí nos vamos a posicionar en una interculturalidad crítica que tome aportes de lo que denominamos como una interculturalidad intracultural, extendida y decolonial, ¿no? Y que además asuma la interseccionalidad como una problemática a ser trabajada a nivel social y cultural.
Aquí en este documento vamos a hablar específicamente de la educación intercultural bilingüe. En ese documento que ustedes tienen para leer, es un texto de 29 páginas, pero nosotras no nos vamos a trabajar, a centrar en todo el texto. Vamos a leer solamente lo que ustedes tienen ahí como capítulo 2, creo que es más o menos de la página 9, 10 hasta la 16, 17. Son solamente esas páginas del texto las que vamos a leer y las que vamos a trabajar para antropología. Vamos a recordar de alguna manera, en el PowerPoint que veíamos la semana pasada, yo les presentaba como un gráfico con 3 circulitos, no sé si se acuerdan. Decíamos, bueno, cuando hablamos de interculturalidad tenemos que pensar que es un desafío construir una sociedad intercultural en general, y ahí teníamos el circulito más grande, ¿no? el más abarcativo, el más amplio. Decíamos, bueno, es un desafío para los países latinoamericanos, pensar en que toda la sociedad debería ser intercultural, en el sentido del reconocimiento de que en estos países son estados que se han constituido sobre la base de diversas naciones preexistentes a los estados, y por lo tanto son países plurinacionales. Además, dentro de ese marco amplio que es la sociedad, decíamos, bueno, nosotros aquí problematizamos la educación intercultural, que es parte de esa sociedad, ¿no? La escuela, la educación, las instituciones educativas deberían también ser interculturales en el sentido de reconocer en sus procesos de enseñanza y aprendizaje esta diversidad de culturas, de lenguas, de costumbres y tradiciones que habitan nuestras escuelas. Pero además, dentro de esa interculturalidad, que ahí en la diapositiva ustedes ven que es un desafío para todo el sistema educativo, tenemos dentro de ese desafío un grupito, ¿no?, de escuelas que asumen, que ahí estaba el circulito más chiquitito de los 3, que se asumen como escuelas interculturales, es decir, que tienen un proyecto educativo que es el de educación intercultural bilingüe. Y esto también lo señalábamos la semana pasada, decíamos que lo que se llama como EIB, esa sigla, significa Educación Intercultural Bilingüe, está reconocida legalmente como una modalidad del sistema educativo. Así como la educación, qué sé yo, especial es una modalidad, la educación de adultos es una modalidad, la educación en contextos de encierro, bueno, la educación intercultural bilingüe es una modalidad del sistema educativo, es decir, que existen en nuestro país escuelas que asumen el desafío de enseñar y de transmitir saberes interculturales, es decir, saberes propios de la cultura occidental y también saberes propios de los pueblos originarios, de las comunidades a las cuales esas escuelas pertenecen. El documento con orientaciones para los diseños curriculares que ustedes tienen ahí, precisamente habla específicamente de cómo debería ser la formación docente para formar docentes que trabajen con esta mirada intercultural. El texto tiene como 2 grandes partes. La primera parte es una introducción, ¿sí? Fíjense, es un texto del año 2009, es decir, que ya tiene más de 10 años, y escrito por el propio Ministerio de Educación de nuestro país. La introducción del texto se divide en 3 grandes puntos, ¿sí? Yo ahí los resumí en esos 3 ítems que ustedes ven ahí en la diapositiva. El primer punto de la introducción del texto habla, si se quiere, del desafío de la educación intercultural, partiendo de un reconocimiento legal. Es decir, hay un señalamiento de que nuestra propia Constitución Nacional reconoce en su artículo 75 que los pueblos originarios son preexistentes al Estado argentino y que por lo tanto tienen derechos particulares que les corresponden en consonancia con esa preexistencia. Y además
nuestra Ley de Educación Nacional, la Ley 26.206, que es del año 2006, reconoce también a la educación intercultural como una modalidad del sistema educativo, como decíamos recién. El segundo punto de la introducción del texto que tienen que leer habla en general del reconocimiento por parte del Estado de la existencia de los pueblos originarios. Es decir, el propio Estado argentino en el año 2009 y hasta el día de hoy reconoce que nuestro país, la Argentina, es un país multilingüe y pluricultural. Es decir, es un país en el que no se habla solamente el idioma castellano, sino que se hablan también otras lenguas, y esas otras lenguas pertenecen a los pueblos originarios, en general, la mayoría, y que además es un país habitado por muchas culturas, y por lo tanto esto tiene que ser reconocido por la institución escolar. Y el tercer punto de la introducción se centra específicamente en el reconocimiento, ¿no? Y en los desafíos que asume hoy una escuela intercultural como una modalidad del sistema educativo, pero repito, ¿sí? Si bien vamos a pensar a la interculturalidad como una modalidad y vamos por ahí a remitirnos a escuelas que son interculturales o que asumen un proyecto intercultural, sostenemos desde la interculturalidad crítica que la interculturalidad debería ser un desafío de todo el sistema educativo. Esperen un momentito. Ahora sí, disculpen, continúo. Les decía que el texto tiene dos grandes partes. La primera parte es una introducción, con esos 3 puntitos que recién les remarqué, y la segunda parte del capítulo 2, repito, brinda diferentes fundamentos que el texto presenta para defender la necesidad de que las y los docentes tengamos una formación en interculturalidad para después poder también en nuestras prácticas de enseñanza trabajar con estas cuestiones. Y a los fundamentos los divide en 3 grandes grupos: los fundamentos políticos y legales, los fundamentos socioantropológicos y los fundamentos curriculares y pedagógicos. Vamos a empezar con los primeros, con los fundamentos políticos y legales. Los fundamentos políticos y legales tienen que ver con, bueno, ¿por qué necesitamos como docentes formarnos en interculturalidad teniendo en cuenta las normas, las leyes y las disposiciones políticas de nuestro país? Entonces, en este apartado, el texto va a nombrar varias leyes y normas nacionales que avalan la necesidad de una formación docente intercultural. La primera es la mismísima Constitución Nacional, recién lo dijimos, en su artículo 75, específicamente en el inciso 17, que es una, ustedes saben, la Constitución es la ley máxima de cualquier estado, de cualquier país, la ley suprema, y como ley suprema la Constitución reconoce la preexistencia de los pueblos originarios y los derechos de esos pueblos originarios. Además, y esta también ya la nombramos, tenemos una ley de educación nacional que reconoce a la educación intercultural bilingüe como una modalidad del sistema educativo. El texto, cuando hable de estas cuestiones, remite a los artículos 52 a 54. Esos 3 artículos de la Ley de Educación Nacional, 52, 53 y 54, hablan específicamente de la modalidad de educación intercultural bilingüe. Por lo tanto, si esta modalidad existe y si hay escuelas que la tienen, diríamos, es importante que como docentes estemos preparadas y preparados para trabajar en estas escuelas, ¿no? Aunque volvamos a repetir y a recordar, deberíamos tener una mirada intercultural en general,
¿sí? Y esto ya lo trabajamos la semana pasada con el texto de Raúl Díaz y Alejandra Rodríguez de Anca. Además, fíjense cómo que va de mayor a menor, ¿no? Primero lo más grande, la Constitución, después la Ley de Educación Nacional. Pero además hay una resolución del Consejo Federal de Educación, que es del año 99, fíjense, ya tiene más de 20 años, en donde se reconoce que Argentina es un país multicultural, pluriétnico y multilingüe. En esa resolución se organizan y se dan lineamientos precisamente para la educación intercultural. Y esa organización, esos lineamientos, se dan precisamente a partir del reconocimiento de Argentina como un Estado multicultural, pluriétnico y multilingüe. Y además nos remite a una resolución del año 2004, que es de la resolución, 549 del Ministerio de Educación, que crea el Programa Nacional de Educación Intercultural Bilingüe. Fíjense entonces que tenemos toda una serie de leyes, de normas, que avalan el reconocimiento de esa modalidad, y que la avalan de parte del propio Estado, ¿no? Después tenemos los fundamentos socioantropológicos, el segundo grupo de fundamentos. Cuando lean este apartado van a ver que van a encontrar términos, conceptos e ideas conocidas, porque los fundamentos socioantropológicos tienen que ver con cuáles teorías antropológicas avalan a la educación intercultural. Y nosotras de esto ya estuvimos hablando prácticamente muchas clases de este cuatrimestre, ¿no? El primer punto importante que avala desde los marcos teóricos, desde las investigaciones, a la educación intercultural, es la idea de que las identidades vistas desde las teorías esencialistas están en la actualidad fuertemente cuestionadas. Nosotras ya trabajamos qué es esto de las teorías esencialistas, cómo piensan las identidades como algo fijo, ahistórico, inmutable, como algo que queda congelado en el tiempo, y cómo esas teorías esencialistas son profundamente injustas, discriminadoras, no reconocen la complejidad y la riqueza de la vida humana y de las identidades humanas, y además son teorías que suelen pensar a las identidades puramente desde rasgos biológicos, físicos, corporales, ¿no? Y no reconocen la dimensión social, cultural, política que constituye a las identidades humanas. En este sentido, volvemos también a algo que hablábamos la clase pasada. Desde la antropología, la interculturalidad es un proceso, es un proyecto inacabado, dice el texto en una parte, y es un proyecto que es ético, que es político y que es epistemológico. Fíjense, de carácter ético, sostenemos que la interculturalidad es necesaria porque es algo que, digamos, está bien, por eso ético, ¿no? Que apunta al reconocimiento de derechos y apunta a una sociedad mejor. Por eso también de carácter político. Y además epistemológico, porque estamos hablando de ideas avaladas por investigaciones científicas, universitarias, ¿no? por personas que se han dedicado a estudiar estas cuestiones, desde estas instituciones que tradicionalmente se han ocupado de producir y reproducir los supuestos saberes legítimos, y desde estos mismos lugares es que se está marcando la necesidad de avanzar en una sociedad y en una educación intercultural. Y proceso, proyecto, porque no es algo hecho, ¿no? Esto también lo hablábamos la clase pasada. No sabemos exactamente cómo es una escuela o una sociedad intercultural. No la podemos definir cerradamente porque está en construcción. Es algo que todavía no tenemos y que queremos tener. Sí sabemos cómo no es,
porque sí sabemos que la educación tradicional, la escuela tradicional, no ha sido intercultural. Ha desconocido, cuando hablábamos, ¿no?, de estas políticas asimilacionistas, de esta intención de la escuela de homogeneizar a la población, a la ciudadanía, claramente nos remitíamos a una mirada que niega la diversidad de culturas y de grupos y de identidades presentes en las escuelas. Y además, dentro de estos fundamentos también teóricos, el documento reconoce a la escuela como una institución, si se quiere, privilegiada para construir la interculturalidad, porque es una institución por la que pasan la totalidad, si se quiere, de los niños y de las niñas de nuestro país. Entonces, así como la escuela fue una institución que históricamente se dedicó a negar la diversidad, a reproducir teorías esencialistas, a reproducir miradas congeladas de la identidad nacional, a reproducir una historia oficial negadora de los aportes de mujeres y de pueblos originarios y demás, también la escuela entonces puede ser una institución privilegiada para transmitir y para reproducir otro tipo de miradas sobre nuestras historias, sobre nuestras identidades y sobre nuestras formas de ser y de vivir. Y por último, el tercer grupo de fundamentos que el texto presenta son los fundamentos curriculares y pedagógicos. Aquí nos vamos a, ya no teorías antropológicas, sino a cuestiones curriculares, pedagógicas, bien propias del campo educativo, para pensar cómo sería una formación docente intercultural. Lo primero que el texto señala en este sentido es que para construir diseños curriculares y contenidos educativos interculturales, el primer punto importante es que las decisiones curriculares tienen que ser participativas. Esto significa que los diseños curriculares no deben ser elaborados solamente por personas pertenecientes a los grupos sociales dominantes, sino que las comunidades de los pueblos indígenas deben participar en esas decisiones, porque si no participan no son interculturales, ¿no? Históricamente, incluso los grupos dominantes que defendían a los pueblos originarios han construido una mirada de esos pueblos como si esos pueblos fueran indefensos, pobrecitos, incapaces, inocentes. Entonces esos sectores blancos dominantes se han constituido con el derecho de hablar por ellos. Entonces defendían a los pueblos originarios, pero no los escuchaban tampoco. Aquí lo que estamos marcando es, bueno, si queremos tener contenidos y diseños curriculares interculturales, esos contenidos tienen que ser elaborados en forma conjunta por las personas que pertenecen a las diversas culturas. Por lo tanto, decisiones escolares como, por ejemplo, ¿la escuela va a enseñar o no la lengua de los pueblos originarios? Bueno, esa decisión tiene que ser tomada en conjunto con la comunidad. Y muchas veces puede ocurrir que en una comunidad se decida que la escuela enseñe la lengua del pueblo originario en cuestión, y en otra comunidad se decida que no, que la lengua la enseñe la comunidad, que es la que conoce esa lengua, y que la escuela lo que tiene que hacer es transmitir saberes, qué sé yo, más propios de la cultura occidental, porque esa comunidad quiere que sus hijos y sus hijas, qué sé yo, el día de mañana puedan tener mayor derecho, por ejemplo, a determinados puestos de trabajo, por decir algo, y entonces prefieren que la escuela fortalezca los saberes occidentales y la comunidad se dedica a fortalecer los saberes originarios. Y es una decisión tan respetable como la decisión de que la escuela transmita la lengua originaria y que la escuela transmita los contenidos culturales de la comunidad. Es una decisión conjunta, no es una receta única en donde todas las escuelas y todas las comunidades tienen que hacer lo mismo. Otra cuestión importante, en tanto a lo pedagógico y a lo educativo, es volver a pensar qué es lo que consideramos conocimiento. Nosotras de esto ya estuvimos hablando cuando hablamos de la colonialidad del saber, cuando veíamos el video de Enrique Dussel, y decíamos, bueno,
¿Qué pasa con el saber? Históricamente se ha considerado conocimiento solamente a los saberes producidos por la sociedad occidental. Y como solo esos eran los conocimientos válidos, solo esos eran los saberes que la escuela tenía que enseñar y que entraban al currículum, ¿no? Y que eran contenidos escolares. Si estamos hablando de construir una educación intercultural, tenemos que considerar conocimiento a todo saber que producen las diversas culturas, y no solamente al saber que se produce en una cultura y no en otras. Y por supuesto todo esto presenta desafíos a la formación docente. Y de esto también estuvimos hablando. Partimos del reconocimiento de que la mayoría de las docentes y los docentes no fuimos formados en una mirada social, política, educativa, intercultural. Entonces, a la hora de enseñar y aprender estos contenidos, también tenemos el desafío de formarnos en estas temáticas. Bueno, hasta aquí con este texto. Les voy a mandar otro videíto donde comparto algunos lineamientos del otro texto sobre manuales escolares. Espero haber sido clara y cualquier cosa ya saben, estoy a disposición.